Si estás escuchando estas palabras en este preciso instante, no es una coincidencia. Algo dentro de ti te trajo hasta aquí, como si una parte olvidada de tu ser hubiera decidido que ya es tiempo de recordar. Lo que voy a compartir contigo no es un entretenimiento, no es un discurso motivacional ni una teoría más para coleccionar en tu mente. Lo que voy a revelar es un sendero oculto que fue llamado prohibido, un camino que los antiguos preservaron porque sabían que no cualquiera estaba listo para caminarlo. Pero atención, no pauses este mensaje, no lo escuches a medias. Quédate conmigo hasta el final. Porque una sola frase que ignores podría hacer la diferencia entre vivir el resto de tu vida atrapado en un sueño, o despertar de una vez por todas a lo que siempre fuiste. Respira profundo, siéntelo en tu pecho. Este momento es un umbral. Y si has llegado hasta aquí, significa que estás preparado para dar el primer paso. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita. Aquí compartimos conocimientos ocultos, relatos espirituales y enseñanzas ancestrales que no encontrarás en ninguna parte. Existe una llave interior, una práctica tan poderosa que, al aplicarla, tu alma recuerda de inmediato quién es. No es teoría, no es un rito vacío, no es un conjunto de palabras bonitas. Funciona. Y por funcionar fue escondida. Durante siglos, quienes movían los hilos del poder entendieron algo que la mayoría ha olvidado. Una persona que recuerda su esencia ya no puede ser manipulada. Una persona así no obedece por miedo, no busca aprobación externa, no se alimenta de culpas. Vive libre. Y nada, absolutamente nada, amenaza más al sistema que un ser humano libre. Por eso, este conocimiento fue escondido, disfrazado en mitos, enterrado en símbolos, protegido en templos. Pero lo prohibido siempre encuentra un resquicio para sobrevivir. Y ahora, en este instante, vuelve a ti. Los antiguos lo sabían. En templos egipcios, en montañas sagradas de la India, en los misterios de Grecia, incluso en aldeas chamánicas que jamás tuvieron contacto entre sí, aparecía la misma advertencia: el ser humano ha olvidado quién es. ¿Cómo es posible que pueblos separados por océanos, sin barcos capaces de unirlos, sin lenguas comunes, sin intercambio de viajeros, dijeran lo mismo? Porque no hablaban desde la mente, hablaban desde la memoria ancestral del alma. Ellos decían: al nacer, tu esencia desciende, como una estrella que atraviesa un velo. Su luz pura se cubre con capas densas, y en esa densidad aparece el olvido. No es un castigo. Es parte del viaje. Pero el problema no es olvidar, el verdadero tormento es sentir, en lo profundo, que algo falta y no saber qué es. Es como caminar toda la vida con la sensación de haber perdido algo que no recuerdas haber tenido. En Egipto, era Anubis, el guardián de los portales, quien custodiaba esta verdad. Él no era un dios lejano ni una figura de culto. Era símbolo y guía del tránsito entre mundos. Sus enseñanzas hablaban de la caída vibracional. El alma, al entrar en la materia, olvidaba su origen, como un viajero que al cruzar un río deja atrás las huellas de su tierra natal. Anubis no veía el cuerpo como un enemigo. Lo veía como un desafío. El cuerpo es un templo, pero también un laberinto. Es el escenario donde el alma debe recordar lo que ya sabe en medio de sombras, distracciones y pruebas. En la India, los rishis enseñaban que el alma no aprende nada nuevo. Todo está ya dentro. El sendero no consiste en acumular, sino en recordar. En Grecia, los órficos decían que el alma estaba atrapada en un ciclo de nacimientos, y que la verdadera libertad llegaba cuando despertabas a tu naturaleza inmortal. Y en cada cultura aparecía la misma idea con distintos nombres, distintos cantos, distintas imágenes. Era como si la humanidad compartiera un eco universal, un murmullo que traspasa lenguas y épocas. Pero lo curioso es que jamás dejaron estas enseñanzas en manuales accesibles al público. No había libros con pasos numerados. No había guías que cualquiera pudiera leer. ¿Por qué? Porque sabían que este fuego, si se entrega sin preparación, puede quemar en lugar de iluminar. El conocimiento se transmitía en templos ocultos, en susurros de maestro a discípulo, en ceremonias nocturnas donde la luz de las antorchas apenas rozaba las paredes de piedra. No era secreto por capricho. Era protección. Porque recordar quién eres no es un proceso cómodo. Rompe lo falso, disuelve lo que creías sólido, te quita las muletas que sostuvieron tu vida entera. ¿Y qué ocurría en esas cámaras silenciosas?
Los iniciados eran llevados a una experiencia radical. No se trataba de una ceremonia para impresionar multitudes. Era algo más profundo, más peligroso, más transformador. Era llamada la pequeña muerte. Una muerte que no mata al cuerpo, sino al ego. El iniciado era llevado a un estado en el que la conciencia se separaba del cuerpo durante horas. Guiado por vibraciones, sonidos, símbolos y silencios, atravesaba un velo invisible y se encontraba consigo mismo. No había maestros dictando respuestas. Había vacío. Y en ese vacío, el alma reconocía lo que siempre supo. Ese era el secreto de Anubis: nadie puede enseñarte quién eres. Tú lo recuerdas. Pero cuidado, no todos regresaban iguales. Algunos, al enfrentarse con la inmensidad de lo que son, sentían terror. El ego gritaba, resistía, intentaba aferrarse. Algunos quedaban atrapados entre dos mundos. Ya no podían creer en la ilusión, pero tampoco podían sostener la verdad. Por eso Anubis advertía: lanzarse sin preparación es un error fatal. Porque el ego puede incluso disfrazar la experiencia espiritual para inflar su vanidad. Y así, en lugar de libertad, nacería un nuevo tipo de prisión. Mucha gente busca caminos espirituales queriendo ser más especial, más poderoso, más sabio que el resto. Pero la verdadera iniciación no te hace superior. Te hace auténtico. Y ser auténtico significa soltar máscaras, abandonar papeles, dejar atrás la identidad fabricada con miedos ajenos. Esa es la muerte que no mata, la muerte del personaje. Y entonces ocurre el renacimiento. Quien cruza el umbral con valentía descubre que la muerte simbólica no era destrucción, sino inicio. Un renacer en el que ya no necesitas la aprobación de nadie, en el que no dependes de narrativas falsas, en el que simplemente eres. Regresas al estado original, simple, completo, eterno. Pero aquí empieza el verdadero reto. Recordar no es suficiente. El desafío es vivir desde ese recuerdo. Muchos regresaban con la visión clara, pero en el mundo cotidiano no podían sostenerla. La ilusión seguía tirando, el ego seguía susurrando, la sociedad seguía presionando. Y ahí quedaban atrapados, conociendo la verdad pero sin poder encarnarla. Por eso Anubis enseñaba algo esencial: la primera barrera no está afuera. No es un demonio ni un enemigo. La primera barrera está dentro. Es la identidad ilusoria. Esa voz que dice: así eres, esto puedes, esto no puedes. Es un conjunto de pensamientos que jamás fueron tuyos, pero que aceptaste como propios. Desde niño escuchaste frases, etiquetas, expectativas: eres débil, tienes que ser fuerte, no eres suficiente. Y poco a poco, vestiste esas frases como una segunda piel, hasta confundirlas con tu esencia. Esa es la prisión invisible, cadenas que no ves, porque crees que son parte de ti. Y aquí empieza la práctica. Cierra los ojos un momento. Mira el primer pensamiento que aparece. Tal vez un miedo, una duda, una preocupación. Haz una pausa y pregúntate: ¿este pensamiento nació en mí, o alguien lo sembró en mí? Vas a descubrir algo asombroso: la mayoría de tus pensamientos no son tuyos. Son ecos heredados de tu familia, de la sociedad, de la cultura. Has repetido voces ajenas creyendo que eran la tuya. Y lo más impactante es que jamás notaste cuando sucedió. Pero ahora que lo ves, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ese es el inicio del camino de Anubis: separar la voz del ego de la voz del alma. Observar cada pensamiento, cada creencia, cada emoción, y preguntarte: ¿esto es realmente mío, o es una máscara heredada? Poco a poco, el ruido comienza a disiparse. Y detrás del ruido aparece un silencio profundo. Ese silencio no es vacío, es memoria. Es el recuerdo de lo que siempre fuiste antes de olvidar. Anubis custodia ese tránsito, no como juez externo, sino como reflejo de tu propio poder interior. Él no te da la respuesta. Él sostiene el umbral hasta que tú recuerdes por ti mismo. Porque ese es el mayor secreto: nadie puede darte tu verdad. Nadie puede definirte. Nadie puede entregarte tu esencia. Solo tú puedes recordarla. Ahora imagina esto: cada pensamiento heredado es como una venda sobre tus ojos. Cada máscara que aceptaste es como un peso en tus hombros. Y cada vez que reconoces que no era tuyo, una venda cae, un peso se disuelve. Y poco a poco, la visión se aclara. Ese es el despertar: no añadir más,
sino quitar lo que sobra. No acumular, sino soltar. Y entonces ocurre algo que no se puede explicar con palabras. La ilusión de la separación comienza a romperse. Lo que antes parecía distante, ahora se siente unido. El miedo pierde fuerza. La culpa se disuelve. Y lo que queda es simple, el recuerdo de que siempre fuiste luz, aun cuando creías estar en la oscuridad. Pero escucha bien, este no es un camino para los que buscan entretenimiento espiritual. Es un camino para quienes están dispuestos a morir simbólicamente. Porque recordar quién eres significa dejar atrás todo lo que nunca fuiste. Y eso exige valor. Valor para soltar creencias heredadas. Valor para renunciar a la aprobación externa. Valor para abrazar el silencio interior, incluso cuando el ego grita. Anubis no promete poder ni gloria. Promete verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. Pero una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Ese es el viaje, atravesar el velo del olvido, enfrentar la muerte del personaje. Y renacer en la simplicidad del ser. Ahora, mientras escuchas estas palabras, quizás sientas un eco dentro de ti. Tal vez una vibración, un calor en el pecho, una sensación de reconocimiento. No es sugestión. Es tu alma recordando. Es el murmullo que ha estado contigo toda tu vida, esperando este momento. No necesitas templos de piedra. No necesitas cámaras ocultas. El verdadero templo está en tu interior. El umbral está en tu respiración. El guardián está en tu corazón. Una simple observación puede parecer insignificante, pero en realidad es como una grieta en un muro que parecía indestructible. Ese muro es el falso yo, la máscara que llevas puesta desde que aprendiste a pensar. Cuando dejas de aceptar ciegamente cada pensamiento que cruza tu mente, cuando te detienes un instante y miras la distancia entre tu ser y lo que piensas, descubres que existe un espacio secreto. Ese espacio es la puerta de la libertad. Sin embargo, cuidado, este despertar no es cómodo. El falso yo, ese personaje construido con creencias ajenas, lucha por sobrevivir como un animal acorralado. Susurra que soltarlo es peligroso, que perderás tu identidad, que quedarás desnudo y débil, que no sabrás quién eres sin él. Y durante un tiempo, puede que sientas exactamente eso. Es como si te arrancaras una máscara que has llevado tanto tiempo, que tu piel se acostumbró a ella. Al mirarte en el espejo, el rostro desnudo parece extraño, ajeno, casi vacío. Pero poco a poco, bajo esa incomodidad, la verdad empieza a respirar de nuevo, como un fuego apagado que vuelve a encenderse. Ese es el primer movimiento de la antigua técnica prohibida. Antes de atravesar portales, antes de pedir visiones místicas, o invocar la sabiduría de los dioses, hay que cumplir una condición sagrada: limpiar el terreno interior. Porque ¿de qué sirve plantar semillas de luz en un suelo infestado de mentiras y raíces muertas? El ego no desaparecerá por completo, pero intentará mutar. Se disfrazará de buscador espiritual. Convertirá la libertad en soberbia, la percepción en vanidad, el conocimiento en un torneo de egos que compiten por ver quién sabe más. Por eso, en los templos de Egipto, Anubis, el guardián de los umbrales, advertía a los iniciados con firmeza: antes de caminar hacia lo eterno, quema lo falso. Reconócelo sin miedo. Y solo después da el siguiente paso. Y ocurre algo sorprendente cuando comienzas a dejar atrás los personajes. Lo que antes te producía ansiedad, el silencio, el vacío, la falta de respuestas, empieza a convertirse en compañía. Los silencios ya no son abismos oscuros, sino jardines invisibles donde descansas. Las preguntas sin resolver dejan de ser amenaza, y se vuelven espacios de paz. De pronto ya no necesitas demostrar nada, ni gritar tu valor, ni probar tu fuerza, ni siquiera a ti mismo. Porque por primera vez estás siendo lo que siempre fuiste. Puro, simple, sin disfraces. Pero lo que emerge después de esta limpieza no es un hueco, ni un desierto. Es todo lo contrario. En ese espacio despejado comienza a levantarse algo mucho más profundo. Algo que ha estado contigo desde tu primer respiro, pero que permanecía dormido bajo capas de ruido. Es una presencia silenciosa que nunca te abandonó. Una mirada interior que ha observado cada paso de tu vida. Cada error, cada triunfo, cada mentira que te contaste. Siempre estuvo ahí, esperando el día.
en que por fin tu atención dejara de correr hacia afuera, y se girara hacia adentro. Y ese momento es ahora. Esa parte intacta, eterna, está a punto de mostrarse. Y es exactamente ella ese núcleo olvidado, la que vamos a empezar a revelar a partir de este instante. Hay dentro de ti un susurro antiguo que nunca ha sido pronunciado por labios humanos. Un canto que no se deja atrapar en sonidos, pero que vibra en lo profundo de tu ser desde el instante en que llegaste a este mundo. Los pueblos antiguos lo llamaban el nombre secreto. No es un nombre común, no responde a apellidos ni genealogías. Es una frecuencia, un pulso que recorre cada célula de tu cuerpo, y que, cuando se enciende, despierta una certeza absoluta. El recuerdo de lo que siempre ha sido. Ese nombre secreto no puede ser transmitido de maestro a discípulo, porque no es conocimiento. Nadie puede enseñártelo, porque no viaja en palabras ni en símbolos escritos. Nadie puede enseñártelo, porque no viaja en palabras ni en símbolos escritos. Es un llamado silencioso que no entra por los oídos, sino que retumba en el corazón espiritual, como un tambor que marca el ritmo del universo dentro de ti. En la tradición sagrada, Anubis guiaba a los iniciados hacia ese misterio. Enseñaba que este nombre no se descubre en pergaminos ocultos, ni repitiendo fórmulas mágicas, ni participando en rituales superficiales. Se revela solo a través de la resonancia interior, cuando tu alma vibra en armonía con la verdad. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando tu mente se aquieta, cuando las máscaras del ego caen y tu corazón se abre, esa vibración comienza a despertar espontáneamente, como un río subterráneo que rompe la tierra y sale a la luz. Siempre estuvo contigo, pero el bullicio de los pensamientos y la armadura que construiste para sobrevivir ocultaron su melodía. Y, sin embargo, aunque no lo supieras, ya lo has sentido antes. ¿Recuerdas esos instantes extraños, donde todo parece encajar sin esfuerzo? ¿O ese momento en el que la calma desciende sobre ti, sin razón externa? ¿O esa intuición repentina que surge como relámpago, y te indica el camino con absoluta claridad? Esos instantes son ecos de tu nombre secreto resonando en ti. Son destellos donde el ruido mental se debilita, y esa frecuencia silenciosa se deja escuchar en lo profundo. Aquí está la clave. Esa vibración no necesita palabras. Cada intento de definirla en conceptos la reduce. La encierra en una jaula que la distorsiona. No puede ser explicada ni comprendida con la lógica. Solo puede ser sentida. Mientras más la mentalizas, más se aleja. Porque no pertenece al reino de la mente, sino al de la esencia pura. Anubis enseñaba que esa vibración es el verdadero centro del ser. El punto donde dejas de identificarte, con pensamientos fugaces y emociones cambiantes, y te reconoces como pura existencia. No eres un rol social. No eres un personaje en la obra del mundo. No eres las historias que repetiste. Eres tú, íntegro, desnudo, silencioso, completo. Sin necesidad de demostrar nada. Sin necesidad de conquistar nada. Simplemente siendo. Cuando esa vibración se hace clara, algo poderoso ocurre. Aparece en tu pecho una certeza silenciosa. No es arrogancia ni soberbia espiritual. Es una paz que no se quiebra ante el caos, que no depende de circunstancias externas. Es como si dijeras, sé quién soy, y no necesito que el mundo lo confirme. Pero hay un detalle que pocos comprenden. Cuando esa luz interior empieza a brillar, no ilumina solo lo bello, ilumina todo. Heridas que habías ocultado, miedos enterrados, sombras que preferías ignorar. La luz auténtica no selecciona. Muestra lo que estaba escondido, y lo coloca frente a ti. Y ahí es donde muchos se asustan. Porque al despertar la frecuencia del alma, también emergen las capas que construiste para no sufrir. Recordar quién eres no significa rescatar solo tu resplandor. Implica también enfrentar las máscaras y las murallas que levantaste para protegerte. Es aceptar las armaduras oxidadas que fabricaste para sobrevivir en un mundo hostil. Anubis llamaba a este proceso la purificación del alma. Y no es un castigo, sino un proceso natural, como un manantial que, al brotar, arrastra consigo las impurezas, no para dañarte, sino para que las aguas vuelvan a ser cristalinas. Cuando recuerdas,
Los viejos traumas salen a la superficie, no para atormentarte, sino para que, al fin, encuentren sanación. Miedos que te pesaban sin explicación, muestran de dónde nacieron. Mentiras que repetiste durante años. No soy suficiente. Tengo que complacer a todos. Debo defenderme siempre. Pierden todo sentido. Es como si la luz de tu esencia irradiara los rincones más oscuros de tu interior. Sí, al principio duele. Duele quitarse la máscara. Duele reconocer que viviste atrapado en creencias ajenas. Duele mirar de frente la distancia entre lo que eras y lo que fingías ser. Pero Anubis era claro. El sufrimiento solo continúa cuando resistes. Si aceptas lo que aparece, el dolor se transforma en liberación. Esa es la purificación real. No apartar lo malo, sino integrar lo que habías negado. Es dejar que la luz abarque también lo que escondías de ti mismo. Y entonces, algo cambia para siempre. El alma toma el timón. La mente que dictaba las reglas pierde fuerza. El ego, que manipulaba con miedo y deseo, se silencia. Y en ese silencio surge la conciencia verdadera. Pero ahí comienza la prueba más grande. Recordar quién eres es solo el inicio. Ahora debes seguir caminando. La mente intentará arrastrarte de vuelta. A lo cómodo y lo conocido. A viejos hábitos y antiguas historias. Si cedes, regresas al olvido. Pero el alma, una vez despierta, ya no quiere dormir. Quiere vivir. Y cuando el alma dirige, tu percepción cambia por completo. La conciencia observa sin intervenir. Y entras en lo que los antiguos llamaban el trance despierto. Estás presente, pero libre del torbellino que arrastra a los demás. En ese estado el tiempo parece fluir más lento. Cada instante tiene más peso. Las emociones ya no gobiernan tu vida. Aparecen y se van. Y tú eliges cómo responder. La intuición surge sin esfuerzo. Las decisiones se vuelven claras. Los problemas que antes te robaban la paz se vuelven pequeños frente a la inmensidad de tu ser. Es como caminar en medio de la tormenta. Y, aún así, permanecer en el ojo del huracán. Intacto, en calma, en silencio. El mundo sigue su ruido. Las multitudes corren. Pero dentro de ti hay paz. No porque el mundo cambió, sino porque cambió tu forma de mirarlo. Ese es el secreto mayor. Vivir despierto mientras el mundo duerme. Es fácil sostener la calma en soledad. El verdadero reto es mantenerla. En medio de la multitud, rodeado de caos y distracción. El alquimista que Anubis formaba no se aislaba del mundo. Caminaba entre la gente, pero su vibración permanecía intacta. No rechazaba lo cotidiano, lo transformaba con su presencia consciente. ¿Y cómo hacerlo? No es huyendo a una montaña lejana. Es respirando profundo en medio del tráfico. Es mantener el silencio interior, mientras alrededor abundan palabras vacías. Es elegir con sabiduría lo que miras, lo que escuchas y lo que dejas entrar en tu corazón. Anubis enseñaba 3 llaves prácticas. La primera, el silencio activo. No esconderse, sino mantenerse observador aún en medio del ruido. La segunda, la elección consciente. Decidir qué pensamientos alimentar, qué palabras sembrar, qué acciones encarnar. La tercera, la vigilancia de la mente. Porque la mente es un jardín. Si no la cuidas, se llena de maleza. Temores colectivos, información vacía, ideas que absorbes sin darte cuenta. Cuidar lo que consumes no es ignorancia. Es responsabilidad espiritual. Cuando estas prácticas se vuelven naturales, el recuerdo deja de ser un destello pasajero. Se convierte en la base de tu vida. Ya no es un pico místico ocasional. Es un estado constante de presencia. El alma ya no es visitante. El alma es tu morada. Y ahí ocurre el verdadero regreso. No un regreso al pasado, sino al hogar eterno. Tu alma no nació contigo. Ella es anterior a tu cuerpo. Siempre existió. Solo estaba dormida bajo capas de olvido. Anubis llamaba a este estado el retorno a la fuente. Un lugar que no está en ningún mapa, pero que siempre estuvo más cerca que cualquier sitio externo. Allí desaparece la búsqueda, porque comprendes que lo que anhelabas ya estaba en ti desde el principio. Y la gran revelación es esta. Ya no necesitas correr tras aprobación. Ya no buscas respuestas fuera,
Ya no mendigas amor. Porque entiendes que ya eres todo eso. La fuente de paz, de amor y de sabiduría. Siempre estuvo dentro. Si escuchas estas palabras ahora, es porque algo en tu interior ya comenzó a recordar. Escríbelo en los comentarios. He recordado quién soy. Así encendemos juntos esta frecuencia. Y mostramos que en medio del mundo dormido, hay más almas que despiertan. Y si quieres apoyar este camino, y expandir este mensaje, puedes hacerlo a través del enlace fijado en los comentarios. Con tu ayuda, esta misión seguirá creciendo. Y antes de irte, no te detengas aquí. He preparado un video especial. Para seguir avanzando en este sendero. Haz clic en la pantalla. Y nos vemos allí.